La historia de hoy es sobre Salomón, el hombre cuya brillantez dio forma a un reino y cuyas manos construyeron el legendario Templo de Jerusalén. Un gobernante sin igual, cuyo reinado resonó con triunfo y esplendor. Pero con el poder llegó la tentación, y el más sabio de los hombres pronto se vería puesto a prueba. En este episodio, nos sumergiremos en cómo un rey de sabiduría inigualable pudo desviarse de su camino, y qué lecciones eternas su viaje aún nos ofrece hoy. Antes de continuar, asegúrate de darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal para no perderte ninguna de estas poderosas historias bíblicas. La historia de Salomón comenzó bajo el peso de una promesa divina. Era hijo de David, el rey más grande que Israel jamás había conocido, y de Betsabé, una mujer cuya vida estuvo marcada por el dolor y la resistencia. Desde el principio, había algo distinto en este niño. No era el mayor, ni el primogénito entre los hijos de David, pero era el elegido. Lo rodeaba un aire de destino, como un viento silencioso que traía consigo susurros de grandeza. Todos sentían que su futuro no sería común. Cuando David envejeció y el cansancio de muchas batallas pesaba sobre su alma, con la mirada fija en el horizonte de la muerte, ofreció a Salomón palabras que llevaban el peso de la realeza. «Sigue los caminos de Dios, hijo mío», le dijo. «Solo así tu trono se mantendrá firme». Imagina el peso que Salomón sintió en ese momento. ¿Cómo llenar los zapatos de un gigante? ¿Cómo liderar una nación rebosante de sueños y expectativas justo después de la muerte de su padre? Fue entonces cuando Salomón enfrentó su primer gran desafío. Israel estaba rodeado de enemigos, algunos dentro, otros al acecho más allá de sus fronteras, esperando el más mínimo error. ¿Qué camino debía tomar? ¿En quién podía confiar? La presión aumentaba. Las dudas giraban en su mente como una tormenta. Pero entonces, una noche, algo extraordinario ocurrió. En un sueño, Dios mismo se le apareció a Salomón y le hizo una oferta deslumbrante: «Pide lo que quieras, y te lo concederé». Detente un momento. Imagina eso. ¿Qué pedirías tú si el Creador del universo te ofreciera lo que quisieras? Salomón pudo haber pedido cualquier cosa. Riquezas infinitas, vastos imperios, incluso la vida eterna. Pero en lugar de eso, con un corazón lleno de humildad y una mente que ya comenzaba a brillar con sabiduría, hizo una petición que sorprendió incluso a los cielos. «Señor», dijo, «dame sabiduría. Concédeme entendimiento para juzgar a tu pueblo con justicia». Salomón comprendía lo que muchos líderes nunca llegan a entender, que gobernar no se trata de poder ni de orgullo, sino de responsabilidad. Israel no era un reino cualquiera. Era el pueblo escogido de Dios, rico en historia, atado por leyes sagradas y tradiciones ancestrales. ¿Cómo podía un joven sin experiencia guiar a tal pueblo? ¿Cómo saber qué es justo y qué no, cuando la vida de otros depende de tus decisiones? No pidió tesoros. No pidió fama. Pidió discernimiento, para que sus elecciones fueran sabias y sus actos, justos. Y cuando Dios escuchó aquella petición desinteresada, sonrió con favor. Salomón no solo recibiría la sabiduría que buscaba, sino también riquezas, honor y un reinado como ningún otro. Cuando el joven rey despertó, no era una mañana cualquiera. Aquel sueño divino lo había cambiado para siempre. Ahora llevaba un nuevo peso, no solo la corona de Israel, sino el manto de la sabiduría divina. Y no pasaría mucho tiempo antes de que esa sabiduría enfrentara su primera gran prueba. Solo 2 días después, Salomón se sentó en su trono cuando 2 mujeres se presentaron ante él. Sus rostros reflejaban cansancio y dolor, y en sus brazos, un bebé. Un niño vivo, y un dilema imposible. Ambas afirmaban ser la madre del niño. Ambas contaban historias distintas. Una decía que el niño muerto era de la otra. La otra decía lo mismo. No había pruebas, ni testigos. Solo dolor y acusaciones. La corte real quedó en silencio. ¿Cómo descubrir la verdad cuando ambas voces suplican con la misma desesperación? Todos los ojos estaban puestos en el joven rey. Este momento, esta situación imposible, revelaría a toda la nación si Salomón era verdaderamente digno de llevar la corona de David. Entonces, con una mirada firme y una voz que no titubeaba, Salomón habló: «Tráiganme una espada». La corte contuvo el aliento. Las cabezas se giraron. Murmullos de confusión recorrieron el gran salón. ¿Una espada? ¿Qué podía estar pensando el rey? Pero los guardias no cuestionaron su orden. A su señal, se movieron con rapidez, trayendo una hoja reluciente ante el trono. Entonces llegó el decreto que heló la sangre de todos los presentes.
Partan al niño en dos, dijo. Den una mitad a cada mujer. Los suspiros de horror resonaron por la sala. Los ojos se abrieron con incredulidad. ¿Qué clase de juicio era aquel? De pronto, el aire cambió. Una de las mujeres se desplomó en angustia, su voz se quebró entre sollozos. No, por favor, no le hagan daño al niño. Que se lo quede ella, pero déjenlo vivir. La otra mujer, en cambio, permaneció fría, indiferente. Está bien, dijo. Si no puede ser mío, que no lo sea de ninguna. Y en ese instante, la verdad se reveló con una claridad luminosa. Salomón, con la sabiduría otorgada por el mismo Dios, había atravesado las mentiras. Sabía que solo una madre verdadera preferiría renunciar a su hijo antes que verlo sufrir. La justicia no se impuso con la espada, sino con discernimiento. Y desde aquel día, el pueblo de Israel no vio en Salomón solo a un rey, sino a un líder como ningún otro. Un hombre cuyas decisiones llevaban el peso de la sabiduría divina. Pero eso apenas era el comienzo. Tras el juicio de las dos madres, la fama de Salomón se extendió por todo el territorio y más allá de sus fronteras. Se hablaba no solo de su justicia, sino de una presencia sobre él, algo sagrado, algo escogido. Y pronto, comenzaría su obra más grandiosa. El Templo de Jerusalén. No sería solo otro edificio. Sería el corazón sagrado de la nación. Un lugar donde el cielo tocaría la tierra. Donde la adoración se elevaría como incienso, y la presencia de Dios habitaría entre su pueblo. Salomón lo sabía desde niño, esa misión era su destino. David, su padre, había soñado con construirlo. Pero Dios había elegido a David para la guerra, y a Salomón para la paz. El sueño viviría, pero sería Salomón quien le daría forma. Así que el joven rey comenzó. Piedras gigantes fueron extraídas y talladas con precisión milimétrica. Maderas de cedro, raras y perfumadas, cruzaron océanos y desiertos desde el Líbano. Artesanos expertos de cada rincón de Israel se reunieron con un solo propósito: edificar una casa para Dios. ¿Y Salomón? Supervisaba cada pieza del rompecabezas. Cada viga, cada ladrillo, cada adorno. Como si la mano misma de Dios guiara cada uno de sus movimientos. Durante 7 largos años, el trabajo continuó. Hasta que al fin, el templo se alzó. Majestuoso, radiante, sagrado. La construcción era simplemente sobrecogedora. Cualquiera que contemplara los muros dorados y las columnas imponentes sentía un escalofrío recorrerle la espalda, como si el dedo de Dios hubiera dejado su huella en cada piedra. El templo de Jerusalén se había convertido en mucho más que un edificio. Era el corazón espiritual palpitante de Israel. Un santuario donde hombres y mujeres venían buscando paz, perdón, conexión con lo divino. Y con su finalización, llegó una nueva era. La prosperidad fluía como un río por todo el reino. Salomón, ahora en la cúspide de su gloria, observaba cómo su pueblo florecía como nunca antes. Las calles de Jerusalén rebosaban de vida. Caravanas de tierras lejanas cruzaban las fronteras de Israel, con camellos cargados de oro, plata, joyas relucientes y especias exóticas. Israel se había convertido en algo más que un centro espiritual, era la joya del mundo antiguo. Con la sabiduría divina guiándole, Salomón gobernaba con una inteligencia sin igual. Forjó alianzas con poderosos reinos. Construyó palacios grandiosos que se alzaban como monumentos de su reinado. Fortaleció los muros de las ciudades y el espíritu de su pueblo. Y su nombre resonaba por doquier. Cuentos sobre su sabiduría y riquezas inimaginables cruzaban desiertos ardientes y océanos infinitos. Cada día, parecía que nuevos tesoros llegaban a los pies de Salomón. Pero con cada joya y cada moneda, un peligro invisible se acercaba. A medida que el oro fluía, también lo hacía la tentación. El corazón del pueblo, y el propio corazón de Salomón, comenzaron a desviarse. Lentamente. En silencio. Había una advertencia muda flotando en el aire. El oro, por más radiante que sea, puede cegar. Y con cada día que pasaba, el exceso de riquezas empezaba a oscurecer lo que realmente importaba. Como un espejo roto que refleja destellos de gloria, la riqueza distorsionaba la verdad detrás de la imagen. En lo profundo de Salomón, algo estaba cambiando. Su hambre por más oro, más poder, más grandeza, ardía como un fuego que se negaba a apagarse. Y entonces, una mañana, una procesión majestuosa entró en el reino de Israel. Todas las miradas se volvieron hacia el este.
En el horizonte aparecía la reina de Sabá, su caravana real brillando bajo el sol. Comerciantes y músicos marchaban a su lado. Sirvientes la seguían con regalos apilados en lo alto, tesoros de una tierra lejana. Todos dirigidos al palacio de Salomón. La fama de Salomón se había extendido lejos, más allá de montañas, a través de desiertos ardientes y vastos mares, hasta alcanzar los oídos de una monarca distante, la reina de Sabá. Gobernante de un reino próspero y opulento, no era una soberana común. La reina de Sabá era una mujer de intelecto profundo y voluntad de hierro, conocida por su aguda visión, su discernimiento y su poder. Pero no se conformaba con rumores ni historias susurradas entre rutas comerciales. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Y así partió, en una travesía a través de paisajes implacables, para presenciar con sus propios ojos la legendaria sabiduría de Salomón. Cuando llegó a Jerusalén, fue recibida con grandes honores. Sonaron trompetas. Las calles brillaban de emoción. Salomón la recibió en su palacio de mármol, cubierto de oro y esplendor. Pero la reina no había venido simplemente a admirar riquezas ni a ofrecer obsequios lujosos. Había venido a desafiarlo. En aquellos salones majestuosos, donde los tapices dorados susurraban con la brisa y el incienso flotaba en el aire, la reina planteó preguntas, profundas, complejas, filosóficas. Preguntas sobre los misterios de la vida, el corazón del ser humano y los secretos del universo. Y Salomón respondía. Con serenidad, con visión, con una sabiduría que no parecía humana. Con cada respuesta, su asombro crecía. No solo por las palabras en sí, sino por el espíritu detrás del hombre, algo vasto, algo sagrado. Y sin embargo, mientras la admiración florecía en el corazón de la reina, una pregunta silenciosa se cernía en las sombras. Con toda esta grandeza, con estas alianzas poderosas y ahora incluso esta reina extranjera cautivada por su presencia, ¿podría Salomón mantenerse fiel? ¿Podría aún caminar con humildad ante el Dios de Israel? Su visita no hizo más que magnificar su fama. A través de reinos y imperios, el nombre de Salomón resonaba ahora no solo como el más sabio, sino como uno de los gobernantes más poderosos de su tiempo. Y con gran fama, vinieron compromisos aún mayores. Salomón comenzó a tejer una vasta red diplomática, formando lazos con reinos extranjeros al casarse con sus princesas. Cada unión sellaba un tratado. Cada esposa venía con promesas de paz y amistad. El reino florecía. Sus fronteras permanecían seguras. Su futuro parecía invencible. Pero bajo la superficie, algo sutil había comenzado a cambiar. Lo que al principio parecían ser alianzas estratégicas, conexiones que prometían solo prosperidad y estabilidad, pronto comenzaron a plantar semillas de discordia, semillas que Salomón quizás no percibió en un inicio. Las mujeres que tomó como esposas venían de tierras lejanas, trayendo no solo regalos de oro y especias, sino también el peso de sus culturas, sus costumbres y sus dioses. Al principio, estas influencias eran sutiles. Altares a dioses extranjeros aparecían en silencio, casi desapercibidos, como pequeñas estructuras escondidas en rincones. Pero con el tiempo, su presencia creció. Y con ella, también creció la lenta erosión de la fe que una vez fue el pilar de Israel, la creencia en el único Dios que había liberado a su pueblo de Egipto. La pureza de la devoción comenzó a desvanecerse, reemplazada por una mezcla peligrosa de fe verdadera y falsedad sagrada. Salomón lo luchó al principio. Recordaba su deber con el Dios de su padre, David, el Dios que había elegido a Israel, el Dios que había establecido su reino. Pero a medida que pasaron los años, los susurros de la tentación se hicieron más fuertes. Vivir entre estas princesas y sus tradiciones extranjeras comenzó a cambiarlo, a moldear sus decisiones, a nublar su devoción inquebrantable. Cada nueva alianza traía consigo un nuevo altar, un nuevo ídolo, una nueva práctica. Poco a poco, Salomón, el sabio rey, el constructor del templo, comenzó a olvidar su primer amor, el Dios que le había dado sabiduría, riqueza y poder. Mientras el reino florecía en gloria exterior, internamente, algo se rompía. La paz que había ganado a través de sus alianzas comenzó a sembrar confusión. La sabiduría que antes lo guiaba empezó a desmoronarse, y el rey, rodeado de riquezas, comenzó a perder su posesión más valiosa, su verdadera devoción al Señor. Con el tiempo, estos pequeños, casi imperceptibles cambios comenzaron a acumularse. Salomón, quien una vez dedicó su vida a construir el templo, el lugar sagrado donde moraba el Dios verdadero,
se encontraba construyendo altares a dioses extranjeros, honrando ídolos en un reino que una vez solo conocía el culto a Yahweh. Se hacían sacrificios en las altas montañas, y el incienso ardía ante deidades paganas. En un tiempo, el corazón de Salomón había estado completamente dedicado al Señor, pero ahora estaba dividido. No renunció por completo al Dios de Israel, pero su lealtad ya no era indivisa. Y así comenzó la sutil traición, como una grieta en un frágil muro, ampliándose lentamente hasta que toda la estructura se vio comprometida. Cada nuevo altar que permitía era otra desgarradura en la tela de su relación con Dios. Como era de esperar, las consecuencias comenzaron a desarrollarse. El reino que antes florecía en paz y unidad comenzó a sentir la tensión de esta división espiritual. Los primeros signos, que antes eran invisibles, comenzaron a aparecer. Salomón, rodeado de riquezas, alianzas y todo el poder que un rey podría desear, comenzó a sentir una profunda vacío dentro de sí. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando miró hacia adentro. El gran rey sabio que alguna vez había pedido a Dios discernimiento ahora se encontraba preguntándose, ¿cuál es el verdadero propósito de todo esto? Fue en este estado de turbulencia interna que Salomón comenzó a escribir el libro que más tarde sería conocido como Eclesiastés. En sus páginas, reflexionó sobre la vanidad de todas las cosas. Vanidad de vanidades, escribió. Todo es vanidad. La riqueza y el poder que una vez lo cautivaron ahora le parecían nada más que una ilusión fugaz, como una sombra que desaparece con la puesta del sol. Había poseído todo, tierras, tesoros, sabiduría, pero todo le parecía sin sentido. La vida, en su esencia, parecía como perseguir el viento. Corres, te esfuerzas, pero al final, ¿qué se logra realmente? Esta fase de la vida de Salomón estuvo marcada por una profunda crisis existencial. El hombre que alguna vez tuvo todas las respuestas ahora se encontraba abrumado por la duda y la desesperación. Salomón se encontraba rodeado de preguntas, no solo sobre la gloria de su reinado, las obras monumentales que había construido o las poderosas alianzas que había forjado, sino sobre la naturaleza efímera de todo ello. La vastedad del tiempo parecía engullir todo lo que había logrado. Lo que antes parecía un reino eterno ahora aparecía frágil, y los recuerdos dorados comenzaban a empañarse. El gran rey que lo tenía todo ahora cuestionaba los cimientos mismos de sus logros. Mientras Salomón se hundía más y más en sus reflexiones, el reino que había construido comenzó a mostrar signos de desgaste. Un lento trasfondo de insatisfacción comenzó a expandirse, primero invisible, como un susurro callado que lentamente crece más fuerte. Las semillas de la rebelión se plantaban en los corazones del pueblo, y los susurros de descontento llegaron hasta las paredes del palacio. Para mantener su lujo y sus ambiciones crecientes, Salomón había impuesto altos impuestos a su pueblo. Lo que antes parecía ser bendición, sus monumentales proyectos y vastas alianzas, ahora se convertía en una carga para aquellos que trabajaban bajo el peso de demandas interminables. Los murmullos de frustración comenzaron a extenderse por las calles, mientras hombres y mujeres que antes cantaban alabanzas a Salomón ahora hablaban en susurros sobre las injusticias que estaban soportando. Las manos que habían construido el gran templo, los palacios elevados y las estructuras más grandiosas de la ciudad, ahora se sentían agotadas, cansadas del trabajo implacable que parecía servir solo a los deseos insaciables del rey. El brillo del oro y la prosperidad no llegaba a todos, y en los límites del reino, la chispa de la rebelión comenzó a encenderse entre aquellos que sentían el peso de la opresión. Un hombre emergió, dispuesto a desafiar al rey, Jeroboam. Un joven ambicioso comenzó a ganar fuerza entre el pueblo. Vio el daño que las políticas de Salomón estaban causando y empezó a posicionarse como la voz de los oprimidos. La insatisfacción creció, y Jeroboam no estaba dispuesto a permanecer en silencio mientras Salomón, en su palacio, seguía cuestionando el significado de su vida y su reinado. El caos fuera de las murallas aumentó. La sombra de la rebelión se volvía cada vez más real, y Salomón apenas podía prever lo que se avecinaba. La gloria de los años de Salomón comenzó a desvanecerse como una pintura antigua que pierde su vibrante color con el paso del tiempo. El rey que una vez fue celebrado por su sabiduría y grandes logros ahora era visto con otros ojos. Las cargas que había impuesto a la gente, y sus alianzas que introdujeron dioses extranjeros en Israel, dejaron profundas cicatrices en su reinado. El peso de estas decisiones afectaba no solo a su pueblo, sino también a Salomón mismo. Después de 40 largos años de reinado, los recuerdos de sus primeros días como rey, cuando Dios le había otorgado sabiduría, parecían tan distantes como las estrellas.
Lo que quedaba ahora era un hombre agotado, rodeado de un reino dividido y cada vez más rebelde. Las tensiones que antes susurraban en los rincones de las calles se habían convertido en voces fuertes de descontento. Comenzaron a surgir pequeñas rebeliones en los límites del reino, lideradas por aquellos que ya no podían soportar las cargas impuestas sobre ellos. Entre estos rebeldes, Jeroboam destacaba. Salomón sabía que el joven ambicioso estaba ganando fuerza. Pero quizás, en el fondo, ya no tenía la energía ni la voluntad para enfrentarlo. Sus consejeros más cercanos veían las grietas en su reinado y comenzaban a temer por el futuro. ¿Qué sería de Israel una vez que el viejo rey se fuera? El reino, que antes estaba unido y prosperaba, ahora estaba al borde del colapso. El peso de la edad, las malas decisiones y los errores acumulados aplastaban a Salomón mientras se enfrentaba al final de su reinado. Sabía que la rebelión era inevitable y que su legado podría no ser el que alguna vez imaginó. El hombre que había sido celebrado como el más sabio del mundo, el constructor del gran templo de Jerusalén, ahora veía como el reino que tanto amaba se desmoronaba lentamente. Su sabiduría, que alguna vez había cautivado a reyes y reinas de tierras lejanas, ya no parecía suficiente para sanar las heridas que él mismo había ayudado a abrir en Israel. Pero aún así, su legado no fue borrado. Salomón había escrito proverbios y canciones. Dejó atrás palabras de profunda reflexión para las generaciones futuras, muchas de las cuales todavía resuenan hasta el día de hoy. Nos enseñó sobre la complejidad de la vida, la búsqueda de sabiduría y el peligro de perderse en el camino. Sus escritos, como el libro de Eclesiastés, trajeron un mensaje poderoso. La vida es fugaz, como una brisa que va y viene. Y al final, lo que realmente importa no son las riquezas ni el poder, sino el estado del corazón y las decisiones que tomamos. El final del reinado de Salomón estuvo marcado por la inminente división de su reino. Sus alianzas y los altos impuestos que impuso al pueblo habían sembrado las semillas de una separación trágica. Tras su muerte, el reino de Israel, que una vez estuvo unido bajo un solo rey, se dividiría en dos. El resplandor dorado de sus primeros años en el trono se había convertido en una sombra, y la paz que había intentado construir ahora colgaba de un hilo. Salomón, el gran rey, pasó sus últimos días rodeado de la grandeza que él mismo había creado, pero también de los errores que, silenciosamente, corroían su camino. El templo de Jerusalén continuaba brillando bajo el sol de Israel, como un símbolo de su devoción inicial a Dios. Sin embargo, a su alrededor, los altares erigidos a dioses extranjeros contaban otra historia. Una historia de distracción, de decisiones equivocadas, y de cómo incluso el más sabio puede desviarse del camino. Cuando Salomón eligió sabiduría en lugar de riquezas o poder, comenzó su reinado con un corazón puro, guiado por el deseo de servir a Dios y a su pueblo. Sin embargo, con el paso de los años, su visión comenzó a nublarse. Las riquezas, las alianzas y el deseo de agradar a los demás lo alejaron de su propósito. Aquel que al principio pidió sabiduría a Dios para gobernar con justicia, terminó permitiendo que su corazón se dividiera entre el Creador y las tentaciones e influencias del mundo. El reino que tanto había trabajado para fortalecer ahora estaba al borde del colapso. Al final de su vida, Salomón parecía comprender que, a pesar de toda su sabiduría y logros, el verdadero valor de la vida no estaba en las cosas que había construido, sino en las decisiones que había tomado. Sus reflexiones en el libro de Eclesiastés revelan esta verdad: todo es vanidad, efímero como el viento. Lo que realmente permanece es la fidelidad a Dios y la integridad del corazón. La historia de Salomón nos enseña que el éxito y la sabiduría por sí solos no garantizan un camino recto. Incluso el más sabio puede ser seducido por las distracciones de la vida. Es un recordatorio de que, sin importar nuestra posición o riquezas, lo que realmente importa son nuestras decisiones diarias y la consistencia en mantener el corazón enfocado en lo que es eterno. Al final, la lección espiritual más profunda es clara. No tiene sentido ganar el mundo entero si perdemos lo que es más importante, nuestra alma y nuestra devoción. Si te gustó la historia del rey Salomón y quieres seguir descubriendo más historias de fe y superación, asegúrate de darle like a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Vamos a explorar más lecciones poderosas de la Biblia.